Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Bull Anime. Y hoy venimos con un plato exótico, por así decirlo, cuando te querés lucirte con alguna persona especial, en algún acontecimiento especial, te traemos un plato bastante particular donde vamos a usar un insumo bastante exótico, un poquito costoso tal vez en el supermercado, pero nunca hay que dejar de probar cosas nuevas. En este caso venimos con una sopa de camarones que vamos a estar acompañando con un poco de arroz blanco y la receta es súper sencilla, súper fácil y práctica y vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place para poder arrancar. Para esta preparación necesitamos una cebolla, un mazo de apio, un mazo de cebollita de verdeo, un mazo de tomillo, 3 dientes de ajo, cantidad necesaria de aceite, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, un paquete de salsa de tomate, 2 unidades de tomates, un caldito de verduras, 300 gramos de camarones y 200 gramos de arroz. Muy bien, ya viste todos los ingredientes que vamos a utilizar. Lo único acá raro o extraño o que por ahí puede ser un poco más costoso son los camarones, ¿sí? El resto de los ingredientes compensa realmente el gasto que vas a hacer y de hecho de esta cantidad de camarones que tenemos pueden llegar a salir varias porciones, no es solamente que te va a rendir un plato. De hecho, esta cantidad de comida que vamos a preparar va a rendir para 4 a 5 porciones, entonces llevándolo eso a un cálculo estimativo compensa bastante el gasto. Del resto de los ingredientes son salsa, un poco de vegetales, realmente ingredientes que podés acceder a ellos sin ningún problema y no escatimás tanto en los precios. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada tenemos que trabajar lo que va a ser nuestro rehogado, porque vamos a trabajar primero que nada los vegetales. Tenemos un poco de tomate, tenemos también ajo y también tenemos la cebolla. Son los 3 ingredientes que vamos a empezar a trabajar. De hecho, el ajo y la cebolla es lo primero que va a ingresar en la preparación. Vamos a cortarla por la mitad y vamos a darle un corte picado, vamos a decir brunoise o picadito, para poder esto cocinar lo más rápido posible y también al mismo tiempo los sabores se van a complementar bastante bien si hablamos de este corte pequeño. Va a también tomar menos tiempo de cocción. Acuérdate siempre que para cortar cebolla, siempre trabajar con un cuchillo bien filoso y para evitar llorar durante los cortes, lo que puedes hacer es dejar la cebolla reposando en un poco de agua previamente para poder evitar que este ácido que libera te afecte. Muy bien, esto ya lo vamos cortando. Acuérdate de tener ya el ajo también pelado. Vamos a arrancar ahora a cocinar. Mientras tanto vamos calentando la sartén. Para esta primera parte vamos a utilizar un poco de manteca y un poco del aceite. Va a ser básicamente lo que vamos a estar rehogando los vegetales. Los camarones vos los podés encontrar en el supermercado, normalmente vienen congelados, los podés poniendo, ya los podés, mientras vas cortando esto, los pones en agua tibia para que vayan descongelándose. Bueno, mientras voy cortando esto te tengo que hablar de Dismar. Dismar te trae Ajax y Pangao para que puedas bajar de peso, para que puedas combatir la celulitis, la grasa acumulada y por sobre todas las cosas poder también moldear tu abdomen. Hace tu pedido al 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, ya tenemos el ajo, ya tenemos la cebolla, todo picado y esto lo vamos a disponer en la sartén. Vamos a agarrar un poquitito de la manteca. Acuérdate también, como ya te lo había dicho en varias ocasiones, siempre combinar un poco de manteca y aceite para evitar que ésta se queme, porque el problema es que la manteca tiende a quemarse un poco más rápido de lo que podría quemarse el aceite. Entonces el aceite ayuda a darle cierta resistencia. Un poco de la manteca junto con el aceite. No te preocupes por la cantidad de grasa que tengas acá, porque todos los vegetales van a absorber gran parte de esto. Lo mismo también los camarones. Acuérdate que tenemos que cocinar todos estos ingredientes. Vamos a ir haciéndolo por parte, pero todo va a entrar acá en algún momento. Muy bien, vamos ordenando acá. Mientras tanto, puedes ir adelantando e ir cortando el tomate, que es el otro ingrediente que vamos a estar agregando. Pero lo vas a agregar recién cuando estos vegetales estén un poco más cocidos. Bueno, va dentro de la cebolla junto con el ajo. Acuérdate siempre, en cada etapa, en cada momento que agregas más ingredientes, tenés que ir agregando un poquito de sal y un poquito de pimienta. Acuérdate, la sal ayuda a potenciar el sabor, el gusto. Entonces es muy importante ese procedimiento. Bueno, vamos mientras con el tomate. Vamos a cortarle la cabeza al tomate.
donde está la parte más verde. Y esto lo vamos a ir cortando en cubitos. Ahora, me preguntas si conservamos la piel, la pulpa. Sí, no hay problema, vamos a utilizar todo porque justamente queremos que libere lo más que se pueda el líquido para poder aprovecharlo al máximo. Vas controlando la cebolla y el ajo, que no se dore de más. Todo acá. Tenemos dos opciones para terminar esta preparación. Como acompañamos con arroz, tenés la posibilidad de preparar toda la sopa y dejarla un poquitito espesa y prepararte el arroz aparte, entonces servís como arroz con salsa, digamos. O tenés la opción de dejar la sopa bien líquida y agregar el arroz dentro de la preparación. Entonces va a hervir con eso, va a espesarse también y vas a tener una rica sopa de camarones junto con arroz. Va a estar todo dentro ya de una misma presentación. Que es de hecho lo que vamos a hacer. Te voy a mostrar justamente para ahorrarte tiempo, para hacer mucho más práctica la preparación. Esto lo vamos cortando bien en cubos. Vamos controlando, como te digo, cada tanto la cebolla y el ajo. Andar revolviendo esto. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que son langostinos, ¿sí? Porque la mayoría pregunta, lo que estamos trabajando hoy son camarones. Pero también existen los langostinos y están las gambas. Y la verdad que son todos muy parecidos. La única diferencia que tienen uno de otro es el tamaño. El langostino es mucho más grande, el camarón es ya mediano y la gamba es mucho más chiquitita. Es la gran diferencia que existe entre los tres. Bueno, tenemos ya todo el tomate listo. Vamos a ir incorporándolo. Ya se levanta ese olor de la cebolla y el ajo. Ya están llegando a su punto. Agregamos el tomate. Y en este punto sí ya podemos subir un poquitito más el fuego porque queremos que el tomate se empiece a fundir. Ahora también de agregarle sal. La sal va a ayudar a que este libere gran parte del agua que tiene incorporado. Vamos con la última pieza y ya vamos a dejarlo cocinar por largo rato. No largo rato, sino básicamente hasta que todo esté bien disuelto, todos los sabores estén bien mezclados. Ahí va, lo último. Lo que sí ya tenés que tener listo después de agregar esto son los camarones, que ya tienen que estar gran parte descongelados. Se descongelan súper rápido porque son bastante pequeños y el agua ayuda muchísimo a que esto proceda bastante rápido. Bueno, mezclamos bien esto. Dejamos que todos los sabores se mezclen bien. Y paramos acá. Vamos a dejar toda esta preparación acá, que esto se va a ir cocinando. Vamos a ir a una breve pausa y ya a la vuelta vas a ver cómo la preparación avanza en gran parte. Así que quédate prendido que ya volvemos. Por más de 20 años, Saint Laurent trae productos lácteos de la mejor calidad a tu mesa. Ahora también el puro sabor de la naturaleza con lácteos Saint Laurent. De hecho, utilizamos estos productos en la mayoría de nuestras recetas. Todo lo que lleve algún tipo de lácteo, sea yogur, sea leche, sea crema, todo lo utilizamos de la marca Saint Laurent. Lamentablemente hoy no estamos utilizando los lácteos para esta preparación específica, pero para todas las demás siempre tenemos listos los productos de Saint Laurent en nuestra mesa. Bueno, hablando de nuestra preparación, vamos para acá. Nos habíamos quedado en toda esta parte del tomate, de la cebolla, el ajo, todo esto se estaba rehogando bien, estaban compartiendo justamente su sabor y ya vas notando que queda como, cada vez está como más chamuscado, cada vez tiene más apariencia de puré, que es realmente el objetivo. En este punto vamos a subir un poco la temperatura porque tenemos que agregar los camarones. Y los camarones necesitan de mucho fuego, de mucha temperatura para poder cocinarse bien y que tomen un buen aspecto. Por otro lado, acá tengo una pequeña olla con agua que la vamos a estar cargando con el caldo de verduras. ¿Sí? Esto vamos a meterlo acá a modo de que se pueda desintegrar bien y vamos a utilizar ese caldo. Ahora, si vos tenés alguna sopa, alguna preparación que te haya sobrado, que tenga justamente un líquido bien sabroso, utilízalo porque es súper recomendable. En este caso usamos el caldito, que es lo más rápido y práctico para esta preparación. Bueno, acá aprovechamos, agregamos los camarones. Esto normalmente viene congelado, lo conseguimos así. Y la particularidad que tiene es que ya está parcialmente cocido. Entonces
no toma tanto tiempo una vez que lo agregas para un salteado, para una sopa, si llegas a hacerlo incluso al horno, es muy poco el tiempo que lleva a cocción porque ya tiene gran parte ya fue cocinada, ¿sí? Está todo como blanqueado, digamos. Lo disponemos acá y dejamos que empiece a tomar color, va a tomar un color anaranjado, que es el color que tiene cuando ya está en gran parte cocido. Como esto lo vamos a seguir cocinando por más tiempo, porque vamos a agregarle todavía salsa de tomate, hay que agregarle el caldo, esto va a hervir durante gran tiempo, entonces se va a ablandar mucho más. Entonces, esto lo dejamos acá, si es necesario le agregamos un poquitito más de materia grasa para que no se pegue, en este caso puede ser un poco de aceite. Y bueno, mientras esperamos al caldito que tiene que terminar de diluirse y también los camarones que van a empezar a cocinarse, te tengo que hablar de algo importante que es cómo eliminar el exceso de grasa, cómo combatir la gordura, la obesidad, la celulitis y por sobre todo cómo marcar tu abdomen, todo eso con ayuda de la gente de Dismar que te trae a Jack y Pangao. Ellos se van a ocupar de solucionar todos estos problemas y combatir todo lo que te había mencionado, la gordura, la celulitis y la obesidad. Solicita tu Jack y Pangao al 021-522-610 o también tenés el número de celular 0982-380-527. No esperes más y comunícate con la gente de Dismar. Muy bien, esto ya está tomando buen color, buen aroma, pero todavía vamos a sumarle mucho más sabor, que va a ser con un poco de apio. Te había pedido un poco de apio. Vamos a cortar el tallo del apio, que es la parte donde se acumula gran parte de la suciedad, y vamos a cortar finas láminas, ¿sí? No queremos cortar láminas muy gruesas porque el problema es que si alguien se llega a encontrar con láminas, con cubitos muy gruesos del apio, es como que te anestesia la boca, es mucha cantidad de apio y suele ser muy invasivo. Entonces lo agregamos en este punto. ¿Por qué lo agrego acá y no antes durante el rehogado? Básicamente porque de esta forma se va a sentir mucho mejor el sabor del apio, va a estar como más fresca su presentación y va a pegarse mucho mejor a los ingredientes, al resto de los ingredientes. Por otro lado también tengo el tomillo, que vamos a agregar una gran parte, vamos a agregarlo ya acá para que se vaya perfumando la preparación. Si te parece que está muy fuerte el fuego, bájalo, no hay ningún problema. Total, es una preparación que requiere su tiempo. Esto lo vamos, fíjate cómo voy deshojando el tomillo, no agregues la ramita entera. No creo que a nadie le guste encontrarse con una ramita de tomillo a la hora de la comida. Bueno, no vamos a usar todo el tomillo todavía, solamente usamos una gran parte, más que nada para perfumar bien esta preparación. Y en este punto bueno, ya está liberando ese olor cítrico del apio, del tomillo, que son bastante particulares. Ahora vamos a agregar la salsa de tomate. La agregamos y dejamos en este proceso que se estofe la preparación, ¿sí? Que todos los sabores se unifiquen mucho más de lo que ya están. Y lo que vamos a tener en cuenta es, tan pronto el caldo esté disuelto, o sea, el caldito que ya se haya disuelto bien en el agua, vamos a estar agregándolo y que esto hierva durante buen rato. Como te dije, si querés que esto quede espeso con formato salsa, a esto le agregamos muy poco caldo realmente y ya va a estar listo. Ahora, si querés que el arroz esté integrado a la preparación, entonces agregale más agua, como vamos a hacerlo ahora, y vas a terminar de cocinar el arroz acá. Bueno, hablando de los camarones, gambas y langostinos, tenemos un material sobre los frutos de mar, que es bastante interesante. Vamos a estar viendo qué tenemos para aprender. Los frutos de mar son una excelente fuente de omega 3, un ácido graso beneficioso para todo el organismo, indispensable en una dieta saludable y equilibrada. Su consumo diario es sinónimo de salud en orden y calidad de vida. Estos sabrosos alimentos ofrecen vitaminas A, B, D y E, además de calcio, yodo, hierro, cobre, potasio y zinc. Existen innumerables tipos de frutos de mar, como por ejemplo los crustáceos, como langostas o gambas, que aportan vitaminas y sales minerales. Los moluscos, como ostras o mejillones, igualmente ofrecen nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El aporte de nutrientes de los frutos de mar es muy importante. Podemos encontrar proteínas, calcio y ácidos grasos saludables. Son una buena opción para servir más seguido en nuestra mesa. Fijándonos en los precios del mercado para aprovechar su consumo, será provechoso para nuestra salud.
Muy bien, regresamos. Ya viste la información que tenemos bastante general sobre todo lo que es frutos de mar, dónde podemos conseguirlos, los precios, por sobre todo también las diferentes variedades que hay y los diferentes platos también que podemos desarrollar. Es un mundo bastante amplio y los sabores son infinitos. Realmente la combinación que podemos llegar a hacer es realmente alucinante porque podemos llevarlo a cualquier cosa, tanto a rellenos como a salsas, como a preparaciones mucho más complejas. Bueno, yo me encuentro acá más que nada deshojando el tomillo, que es lo que voy a estar utilizando para darle el toque final a la preparación. Esto también lo voy a combinar con un poco de cebollita de verdeo. Acuérdate que te pedí un poco de cebollita de verdeo y también tomillo, que son los verdes que vamos a agregar ya hacia el final, más que nada para darle esa textura y ese sabor bastante particular que pueden proporcionar a nuestra preparación. Entonces esto lo tengo acá. El caldo ya hirvió, ya se disolvió completamente y en este punto lo que vamos a hacer es ir agregando, ir cebando el caldo a medida que la preparación lo necesite. Este es un caldo de verduras rápido, por lo tanto vos también podés tener listo en tu casa un caldo de verduras de la cebolla que la cabecita de la cebolla, un tallo de apio, algún tomate que te haya sobrado, todo eso lo podés incorporar a un caldo, los restos de una zanahoria, todo eso lo metés en una cacerola con agua, lo dejas hervir y ya te preparás un buen caldo con lo que puedes preparar miles de cosas. Puedes hervir arroz, puedes preparar polenta, en este caso una sopa. Entonces ya tenés una buena base para cualquier preparación. Bueno, esto fíjate, lo dejamos hervir. Preferentemente estaría bueno que esto lo hiervas durante por lo menos media hora, ¿sí? A fuego bien suave, que todos los sabores se integren mucho más, que el caldo ayude a la preparación y después recién le terminamos de incorporar los demás ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un poco más de caldo y agregar un poco del arroz, a modo que termine de hervirse durante la pausa. Podamos irnos a una breve pausa ahora. Esto va a hervir, el arroz va a terminar de cocinarse y ya vamos a estar presentando nuestro plato a la vuelta de la pausa. Así que quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos después de la breve pausa, ya con la preparación prácticamente marchada, ya terminada de hecho, porque lo que hicimos fue, como te dije, le agregamos bastante líquido a modo de poder incorporarle el arroz. El arroz es la cantidad, digamos, a gusto, porque básicamente es que tanto arroz querés vos en esta preparación. Si le agregás mucho arroz y tenés poco líquido, te va a quedar como un guiso de camarones, que también es una preparación bastante gourmet, va a quedar buena, pero en este caso, como estamos haciendo formato sopa, tiene que quedar menos arroz, más camarones y mucho más líquido. Entonces vas controlando cada tanto. Lo importante es que para que salga bueno y perfecto, digamos, es que el agua que vos vas incorporando esté caliente. Al igual que cuando haces un arroz pilaf o un arroz hervido, el agua tiene que estar totalmente caliente a medida que vos, si te das cuenta que le va a faltar más líquido, entonces incorporás agua caliente a la preparación. Entonces de ese modo no alterás la temperatura. Si le agregas agua fría, ¿qué pasa? Baja mucho la temperatura, va a tardar más en cocinarse y probablemente el arroz se empaste. Y no es lo que estamos buscando. El arroz ya va a espesar en gran parte la preparación, pero también para eso te pido la harina. Justamente es lo que vas a agregar, una cucharada o menos de eso. Vas a ir agregando por encima, a modo de que la harina también te ayude a conseguir una textura más cremosa de la preparación. Queda mucho más interesante, queda mucho más rico también. Y ya si eliminamos el arroz y agregamos la harina, lo que ganamos es una preparación bastante consistente como para poder servirla como una salsa. Este mismo formato, pero sin el arroz, un poco más espeso, conseguimos una salsa que puedes acompañarlo con cualquier pasta. Solamente que en este caso es bastante gourmet la preparación al estar usando camarones. Bueno, ya tengo casi todo, casi listo. Lo que vamos a hacer es cortar un poco de cebollita de hoja, que es lo último que me faltaba para terminar la preparación. Dejamos las puntas y de acá sacamos unas cuantas rodajas de cebollita. Vamos a estar incorporándolas junto con el tomillo fresco. Acuérdate, teníamos el tomillo deshojado. Siempre mi recomendación es que utilices hierbas frescas. No hay comparación realmente con productos secos. Los secos, si bien se conservan mejor y puedes utilizarlos en cualquier momento, no hay nada como utilizar productos bien frescos. Proporcionan un aroma y una textura muy interesante a cualquier preparación. Bueno, mientras voy juntándome esto ya para hacer nuestra presentación, te tengo que hablar de Dismar.
cómo poder eliminar la grasa acumulada, combatir la celulitis, todo eso con ayuda de Dismar. Ellos te traen a Jack y Pangao para poder combatir todos estos problemas de una vez por todas. Además también te ayudan a marcar el abdomen sin ningún inconveniente. Solicita tu Jack y Pangao al 021-522-610 o al 0982-380-527 con la gente de Dismar. Muy bien, vamos a revisar la sopa cómo está. Está casi en su punto. Estamos dejando que hierva un poquito más. Y un dato importante, ahora le voy a agregar un poquitito de pimienta blanca, que era lo que me faltaba, para que tenga ese toque picoso al final. Esto la verdad que le iría muy bien una salsa picante. ¿Por qué no? Incluso unos ajíes, podrías cortar un poco de ajíes e incorporarlos sin ningún drama. Bueno, apagamos el fuego y agregamos en este punto todas las hierbas frescas. ¿Sí? Fíjate, el tomillo, la cebollita de verdeo, cumple un papel muy importante, le da vida a la preparación y por sobre todo también ayuda a levantar con lo que queda de calor ese perfume bastante interesante de estas hierbas. Bueno, hagamos un resumen rápido de lo que estuvimos haciendo. Básicamente lo que trabajamos fue la cebolla, el ajo, esto lo rehogamos bien, agregamos un poco también del tomate, esto se hizo un puré, después incorporamos los camarones que ya trabajamos con un poco más de fuego. A esto le agregamos la salsa de tomate instantánea. Vos podés también utilizar una salsa de tomate casera, una de tu propia producción, que va a quedar mucho más rico. Después de eso lo que hicimos fue incorporar el caldo a medida que fuera necesario. La recomendación que yo te daba era que esto hirviera durante por lo menos media hora, a modo que se concentraran mucho más los sabores. Y después de eso lo que agregamos fue un poco de la harina, el arroz también. Si es que querés solamente sopa, sin el arroz, bueno, no hay problema, sacarlo. O también está la otra opción de dejarlo bien líquido y agregar el arroz. Bueno, la preparación ya está, lo dejas hervir hasta que el arroz se cocine y terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es nuestra mesa de presentación. Acá tengo un individual, vamos a ponerlo del otro lado, ahí. Y en un cuenco, una preparación en un recipiente profundo, llevamos esto con un poco de queso parmesano por arriba, queda muy interesante. Fíjate cómo la cantidad de arroz dio justo. Si le poníamos un poco más de arroz y menos líquido, ya nos iba a quedar como un guiso. Es más, hasta te diría que un poco más de líquido no le vendría nada mal. Ahí va. Una sopa de camarones súper rápida, súper express. Vamos a decorarle con un poco de... Esto más que nada es ornamentativo. Unas ramitas de tomillo por encima. Y estamos. Bueno, esta es la preparación del día de hoy. Bastante rápida, fácil, sencilla de hacerse. Como te digo, de vez en cuando no está mal comprarse algún ingrediente exótico y prepararte alguna preparación, valga la redundancia, para sorprender a tus comensales. Bueno, la preparación ya está lista. Como siempre te digo, no te olvides de comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandarnos comentarios, mensajes, sugerencias, opiniones, y quédate prendido de las pantallas de Red Guaraní, que ahora se viene, ahora en unos segunditos, Mañana Plus, para seguir disfrutando de nuestra programación. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.